¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más del Minuto que Cambió Mi Destino, sin censura. De manera muy respetuosa, la saludo. Soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado esta noche es un hombre cuyo apellido es un referente en el espectáculo. Un apellido compartido que todos conocemos y que ha estado inmerso en la polémica desde hace varios años. Él ha vivido algunas veces a la sombra, pero otras ha sido la luz de su familia y le ha tocado vivir al extremo cosas tan personales como la muerte de sus seres más queridos, pero también ha enfrentado graves acusaciones en su contra que le han impedido decir venga la alegría. Muchos señalamientos se sintieron como fuego amigo, pero hoy él busca limpiar su nombre y unir a su familia. Él sabe que es momento de sacar sus mayores fortalezas, esas que aprendió de don Concho y de doña Araceli, pero también de Daniel, con quien enfrentó los peores momentos de una enfermedad que le costó la vida. Alex Bisoño, buenas noches, bienvenido al Minuto que Cambió Mi Destino. Qué bonita presentación, muchísimas gracias. Pues nomás eso es parte de tu vida. Pues sí, un poco sí. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. Y por supuesto que entraremos al detalle y a lo fuerte y a lo complicado, pero todo tiene un principio. Así es. Y esto empieza en la Ciudad de México, donde tú naces. Así es, sí, un 14 de septiembre de 1981. Nazco en la Ciudad de México siendo el tercero de los hermanos, el más pequeño, seguido por mi hermana, la mediana, y Daniel, el hermano mayor. En una familia común y corriente, Gustavo, en una familia muy chapada a la antigua, con un padre que trabajaba de sol a sol, con una madre ¿Contador, tu papá? Contador público y pues siendo la cabeza de la familia porque pues mi madre era el ama de casa, que finalmente ella era la que ponía el orden, la que administraba el hogar, la que cuidaba a los chamacos, que no era fácil, ¿no? Creo que era la tarea más complicada, pero dos padres ejemplares, muy amorosos, nos dieron la mejor educación y nos dieron los principios, valores, todo lo que necesitábamos para este mundo tan complicado. Y no, para competir, para salir a rompérsela, ¿no? En la vida misma. Oye, pero a ver, ¿ustedes vivían al sur de la Ciudad de México? Sí, vivíamos en la zona de Cuapa, más o menos cerca del Estadio Azteca. En una casa normal, o sea, no te voy a decir que teníamos carencias porque no las teníamos, pero tampoco teníamos lujos. Los lujos había que conseguirlos con trabajo. Así nos forjaron desde chamacos. Pero bueno, siempre tuvimos un hogar, comida, luz, agua, nunca nos faltó nada. Mi padre siempre se rompió el lomo para darnos lo que necesitábamos. Pero bueno, había que salir a luchar por esas cositas adicionales con las que uno soñaba. Oye, a ver, leo que doña Araceli, tu jefecita, mi madrecita santa, tu madre era muy práctica y es verdad que muchas veces comían en cocinas económicas. Sí, bueno, fíjate, a mi mamá le encantaba cocinar. Hasta cierta edad, ya después como que le empezó a conflictuar, ya le perdió el amor a la cocina y ya llegó y dijo, a ver, ¿saben qué? Pues vamos a comprar comida ya hecha. Sí, llegó un momento de la vida en la que ya comíamos pues de la cocina económica de la esquina. Oye, ¿y en qué escuela iban? ¿O iban en la misma escuela los tres? Mira, éramos 3 generaciones diferentes. Daniel me llevaba casi 10 años, mi hermana 5 y yo era el más chico. Sí estudiamos en la misma escuela, pero en diferentes etapas, en diferentes momentos. ¿En qué colegio? Íbamos en escuela de gobierno, en escuela pública. Íbamos en la primaria fue el colegio Somalia. La secundaria era la secundaria técnica 84 y después de ahí yo hice mi examen de admisión a la preparatoria, entré a una preparatoria de la UNAM hasta que yo pude costearme la universidad, ¿no? Que pues tú tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Oye, a ver, entonces yo tenía perdido ahí que tu hermano, que Dani, hablaba alemán. No. Yo creo que me imagino que ese viene por el lado de la ex mujer, porque ellos son los que hablan alemán. Ah, ok. Mi sobrina está en el colegio alemán. Seguramente por ahí esa estaba. Cultura, sí. Por ahí estaba mi confusión.
Oye, 10 años de diferencia, ¿cómo era la relación? Es que ya cuando son 10 años de diferencia, o cuidas al hermano, si no, no hay manera de que se lleven, ¿no? No, y así fue. Esa era la relación de chamacos. O sea, cuando yo tenía 8 años, Daniel tenía 18. Entonces, había que pues hacer montón y de repente él tenía que quedarse cuidándome para que mi mamá llevara a mi hermana a castings y cosas, porque desde niños estábamos en este medio. Entonces, mi mamá se tenía que partir en 3 para apoyar a mi hermano, para apoyar a mi hermana y para apoyarme a mí. Y pues sí, la relación a esa edad fue muy rasposa entre Daniel y yo. Ya más grandes, ya se puso buena. Ahí sí ya nos empezamos a llevar bien. Oye, pero yo preguntaría, ¿no era un poco como la de Vecinos de Frankie River y la esposa con Benito? Porque veo que los llevaban a casting desde niños. ¿Ustedes querían ir a los castings? Fíjate que sí, o sea, empezamos en teatro trabajando con Angélica Vale. Angélica Vale es parte de la familia, es prima hermana, no prima hermana, Angélica Vale era prima hermana de mi mamá y Angélica Vale era nuestra prima como un poquito más lejana, pero pues al final familia. Sí. Empezamos a hacer teatro con ellos y desde ahí pues ya no soltamos el medio artístico. Después de estas puestas en escena como Los Tenis Rojos, Mamá Ame el Rock y estas obras que ponía Angélica Ortiz, en las cuales participaron principalmente mis hermanos, porque eran los de la edad más o menos de Angélica Vale, pues ya después de ahí nos fuimos conectando con agencias de modelos, agencias de castings. Yo estuve en la onda Vaselina, lo que es hoy OV7, estuve 3 años en el grupo, en el disco de Quebradita, y todo por medio de castings y pruebas y de andar correteando la chuleta. Ok, ahora, me quiero suponer que cuando entra Daniel Bisoño a la televisión, pues hay un giro importante obviamente para él, pero también para ustedes. ¿Lo recuerdas cuando él entra primero a aquel programa que se llamaba Caiga Quien Caiga? Sí, claro. Nosotros fuimos obviamente testigos, vivimos ese momento junto con él, porque él andaba buscando oportunidades. Él hacía radio, él empezó haciendo radio con Juan José Origel. ¡Ay, con Pepillo! ¿Quién le mandó un saludo? Sí. Al principio ni siquiera recibía un sueldo, lo hacía por amor al arte. Después le empezaron a pagar. Luego terminó el ciclo de ese programa. Arrancaron uno, Kipi Casado, Albi Casado, Juan José Casado, y jalaron a Daniel, ahí ya con un sueldo pues más o menos decente. Por lo menos le alcanzaba para los camiones. Y después de ahí, Daniel tenía la obsesión de empezar a trabajar en televisión y quería entrar a Televisión Azteca. Entonces, un día se le presenta a Pedrito Sola en una entrevista, Daniel le pide oportunidad, le dice, oye, preséntame a Pati. Y ese mismo día se lo llevó a Televisión Azteca y le presentó a Pati Chapoy. Platicó, Daniel tenía una magia muy especial, un carisma muy único, y en unos minutitos que platicó con Pati, se le echó a la bolsa. Entonces lo llamaron para un casting de Caiga Quien Caiga y se quedó. Y bueno, cuando le dan la noticia, pues era felicidad para toda la familia porque estaba cumpliendo un sueño que él ya nos había compartido. Yo me acuerdo mucho de las intervenciones de Dani, porque acababa rimada. Sí, con una moraleja. Con una moraleja, sí. Pero una rima, o sea, muy padre. Sí, tenía un estilo muy particular. O sea, la verdad es que era un tipo muy ágil mentalmente, muy simpático. Eso sí, desde niño nos tenía botados de la risa a todos en la familia. Y supo capitalizarlo, supo, pues sí, utilizarlo en su carrera artística. Y creo que ese fue el diferenciador que lo llevó a la cima, porque sí me atrevería a decir que Daniel fue uno de los personajes más reconocidos en el mundo de la crítica de espectáculos, ¿no? Definitivamente, y sin vuelta de hoja. Pero había una doble personalidad de Bisoño, porque él fuera de cámaras era tímido, sí. Era educado, era buen amigo, pero ni levantaba la voz, ni hacía escándalos ni nada. Pero nomás 5, 4, 3, 2 se prendía el foquito de la cámara y Bisoño cambiaba. Se transformaba. Así en la vida real. Con esto regreso, es Alex Bisoño, Alex B. No sé por qué Alex B. lo conoces como Alex Bisoño. Regreso. Oye,
déjame regresarme a la plática. Tú estuviste en la onda vaselina. Así es. ¿Fuiste novio de alguna de las de la onda vaselina? De la onda vaselina no, pero sí he tenido parejas. Mira, cuando era niño fui novio de Marisol Sosa, la hija de José José. Ok. De niños. Sí. Eso me dio la oportunidad de conocer al Señor, que fue una de las cosas más maravillosas que me sucedieron en la vida, porque era un lord. El señor José José, la verdad es que tengo recuerdos tan bonitos de cómo se portó conmigo, con mi familia. Y bueno, años más tarde tuve una relación con Carla Díaz Leal del grupo Jeans. De la onda vaselina no, dicen que ahí no hay que meterse en la nómina, entonces preferí no hacerlo. Oye, sí. pero Bisoño, Daniel, pues Dani fue novio de Mariana Ochoa. Sí. Daniel tuvo una relación con Mariana Ochoa. Fue una cuñada ejemplar, yo la adoraba. Ya la conocía yo del grupo y ellos se hicieron novios pues una década después o más. Entonces, pues para mí era como de la familia desde muchos años atrás. Y de repente verla con Daniel era mi máximo. Viajábamos juntos, hacíamos muchísimas cosas juntos. Oye, y de las parejas que tuvo mi querido Bisoño, ¿te llevabas bien? A ver, déjame recordar que estaba Andrea Escalona. Estaba la niña Escalona, a quien le mando un saludo La cariñoso. adoro. Estaba Mariana Ochoa, a quien le mando otro cariñoso abrazo. ¿Quién más? Fran Merrick. Fran Merrick, qué guapa. También anduvieron ahí un par de años. Daniel tuvo una relación con Mariana Zavala, que ella era parte del estudio como de espectáculos en Televisión Azteca. Y fue su primer matrimonio. Fue su primer matrimonio y su primer divorcio. Pero también una mujer maravillosa. O sea, con todas te has llevado bien. Sí, casi con todas. Pues, con Cristina no. Al ratito Lo dijiste tú, Gustavo. Al ratito lo platicaremos. Sí. Digo, y finalmente, solo se vive una vez. Entonces, ni él le pidió el permiso ni a ti, ni a mí, ni a nadie de vivir su única vida Claro. como él quería. Ni tú lo vas a pedir, ni yo lo voy a pedir. Pero fue muy raro que cambiara, ¿no? Y de repente, perdón, te lo tengo que decir así, que le gustaran los hombres, o tuviera una preferencia por hombres. Pues mira, ese es un tema que constantemente me preguntan. Lo quiero hacer yo de la manera más respetuosa. No, está bien. Porque, y además lo sabes que había un cariño Sí, fuerte yo con lo sé, Bisoño. yo lo sé. No, pero mira, es un tema que me preguntan y yo creo que no soy la persona correcta para hablar de ese tema porque, te seré honesto, yo nunca me senté a platicar con él sobre ese tema, Sobre ni su de ningún otro. sexualidad. Jamás. Porque su sexualidad la elige él, ¿no? Y era parte de su vida y él hacía lo que quería con su vida. Yo no era nadie para sentarme y llamarle la atención o decirle, oye, Daniel, yo opino lo siguiente. Pues, nunca. A mí, persona que me presentaba, persona que le hacía sentir parte de la familia, y se acabó, porque era una elección de él. Y nunca fue un tema que tuviéramos que debatir o que jamás. Yo una vez me senté, la única vez que yo me senté con Daniel, le dije, a mí no me importa lo que hagas con tu vida, a mí me importas tú y que tú seas feliz. Haz lo que tú quieras y no das explicaciones de nada ni a mí, ni a mi papá, ni a mi hermana, ni a nadie, porque a nadie nos importa. Y fue la única vez que se tocó ese tema. Nunca más. Claramente, eso liberó a Daniel en muchos sentidos, por lo menos con la parte de lo que pudiera pensar la familia, o porque pues obviamente salían portadas de revistas y cosas en redes sociales, y entonces hacía un alboroto y Daniel sufría y se angustiaba, y van a decir esto de mí, van a decir del otro, y entonces en el momento en el que hablamos nosotros como familia con él, se acabaron todas sus preocupaciones, o la mayoría de ellas, en cuanto a lo que la gente pudiera pensar. O sobre todo las preocupaciones del lado familiar. Pues sí. Porque estaban las preocupaciones del lado laboral, supóngome yo. Sí. Bueno, claramente el trabajo de Daniel lo mantenía muy estresado en muchos sentidos. Obviamente, Daniel era un personaje que era muy libre de decir lo que quería, pero también muy castigado. O sea, Daniel expresaba todo lo que quería, lo que pensaba, lo que sentía, sin ningún tapujo. Esa era parte de la esencia de Daniel Bisoño.
lo dejaban ser, pero luego también después venían los regaños, ¿no? Y luego también se dice que le salvaron el pellejo un par de veces porque ya lo querían correr. Pues, a ver, lo hicieron porque el programa lo necesitaba. Mira, yo una de las veces que llegó el rumor de que iban a correr a Daniel Bisoño, yo le hablé y le dije, si ya te van a correr de allá, aquí tienes un lugar aquí. Y me dice, no, pues espérame, no. Digo, bueno, nomás quiero que lo sepas. Nomás quiero que lo sepas porque es un gran elemento televisivo, Daniel Bisoño. Y tristemente nunca lo supo, nunca se dio cuenta de eso. Te puedo decir que murió sin darse cuenta del personaje que representaba en los medios de comunicación. Nunca se dio cuenta, tenía muchísimo miedo de perder su trabajo, porque además sabía que tenía una hija, sabía que tenía una serie de gastos que cubrir y decía, es que si me quedo sin trabajo, ¿qué va a pasar conmigo? Y yo siempre le decía, cálmate, cualquier canal te va a jalar. Y si no es aquí, a lo mejor en Estados Unidos. Y si no, o sea, eres un personaje muy querido y muy reconocido, pero nunca se dio cuenta. Y así se fue. Oye, ¿estuvo que 30 años en un programa? ¿O cuánto? 29 años al aire, ininterrumpidos en su programa de televisión. Son muchos, ¿no? Pues son toda una vida. ¿Cuántos programas hay que duren ese tiempo? ¿Y cuántos elementos que duren esos años? No conozco. Sí, Creo que es único eso. Creo que sí. Sí, realmente yo me atrevo a decir que Daniel y Pedro Sola, pues obviamente eran los elementos más importantes, los pilares de ese programa. O sea, no lo digo yo, la gente lo dice, lo comenta. La partida de Daniel fue quitarle una pierna al programa en el que él trabajaba, porque Daniel era una parte súper importante de ese programa. ¿Tú por qué decides estar frente a los medios? Te vimos en Al Extremo, que yo al principio no sabía quién eras. Yo decía, y este cuate está fuerte porque pues, se ve que haces ejercicio, se ve que vas al gimnasio. ¿Quién será este cuate que está aquí? Hasta que no lo conozco. No, es Alex Bisoño. Ah, ya me cayó el 20. Y estuviste 3 años ahí. ¿Por qué estabas en los medios de comunicación? ¿Era por añadidura, por imitación o porque tú tomaste la decisión de dedicarte a esto? Regreso, Alex Bisoño con nosotros. Estuviste en Venga la Alegría también, ¿no? Sí, bueno, mira, trabajé 17 años en Televisión Azteca también, de manera, pues, separada en su totalidad de Daniel. Yo me quité el apellido cuando entré a trabajar a Televisión Azteca. Yo me convertí en Alex B o Alex B porque no quería ocupar el bisoño, ¿no? Okay. Yo dije, bueno, vamos a ver hasta dónde logro llegar solito, ¿no? No tengo que pedir ayuda, recomendación. Yo sé que soy muy bueno en lo que yo hago. Me he preparado mucho, Gustavo. O sea, soy una persona, tengo 2 carreras, estudié actuación además en el Cefat, tengo un posgrado en realización cinematográfica. No soy una persona improvisada, soy una persona que ha dedicado toda su vida. ¿Y qué estudias? Comunicaciones, ¿no? Ciencias de la comunicación y después estudié cinematografía. Ok. Y luego un posgrado en realización cinematográfica, que era un sueño que yo tenía. Ok. Estudié la carrera de actuación en el Cefat. Insisto, ¿Qué es la soy Escuela de Actuación de Azteca, no? De TV Azteca. No soy una persona improvisada. Tuve que picar mucha piedra para ganarme mi primera conducción, pero te estoy hablando de que me tardé 13 años en Televisión Azteca para que me voltearan a ver, porque es muy difícil sacudirte el apellido de Daniel Bisoño, ¿no? Que finalmente también es mi apellido, pero a él pues lo reconocían por el personaje que era y tendían a compararnos en muchas cosas. Grave error, porque Daniel era un comentarista de espectáculos. Yo trabajaba en entretenimiento. Nada que ver mi personalidad con él. Yo soy mucho más calmado, mucho más tranquilo. Daniel era una explosión de albures, de ocurrencias. Sí. Y cada uno bueno en lo que hacía, ¿no? Nunca estuve en un trabajo por recomendación de nadie. O sea, Bisoño nunca te recomendó. Jamás. Daniel Bisoño no era capaz de pedir nada ni para él. Con eso te digo todo. Yo trabajé en radio. Fue el único trabajo que tuve con Daniel que él me dio. Trabajé 7 años en El como parte de producción. Yo era el único personaje de producción.
Y O sea, el equipo de producción eras tú. yo. Ok, Coordinador está de bien. invitados, yo. Vamos a agendar las ventas, Alex Bisoño. El único de producción era yo. El productor Alex Bisoño. Todo, Sí, me era acuerdo, el todo, me acuerdo, el que iba me por acuerdo. los cafés, todo, Alex Bisoño. Entonces, fue un trabajo que disfruté mucho, pero también que sufrí mucho. Es muy difícil trabajar con un hermano, porque no alcanzas a separar la relación laboral de la personal. Entonces, nos peleábamos a veces enfrente de los colaboradores, ¿no? Como hermanos. Entonces, yo lo sufrí mucho. Aprendí mucho y me encantó la experiencia. Y ahora que ya no tengo a mi hermano, digo, gracias que tuve la oportunidad de disfrutarlo en ese proyecto. Pero qué bueno que nunca más trabajé con él. Oye, de los 17 años, 13 años te tardaste en llegar a conducir. ¿Qué fue lo que condujiste primero? Al extremo. Llegaron oportunidades, obviamente, yo hacía reportajes, era conductor de secciones en Venga la Alegría, en todo un show, trabajé de las tardes con la Vigorra, muchísimos proyectos, pues imagínate 13 años, pero principalmente reporteando. Yo ya me sentía listo para conducir, pero por alguna u otra razón las oportunidades no llegaban. Me sentía bloqueado, yo decía, bueno, pero ¿por qué si soy bueno? ¿Por qué? Pues no, algo sucedía que no. Y de repente, de un día para otro, me llaman en una emergencia y vente a conducir al extremo. Tienes que cubrir a 2 personas que se enfermaron en la pandemia. Y yo le hablé a mi madre, le hablé a Daniel y les dije, me acaban de hablar para conducir al extremo y me voy a quedar con el proyecto, porque es la oportunidad que llevo pidiendo hace 13 años. Y lo hice. Llegué, lo di todo y ya no me quitaron. Me quedé ahí 3 años conduciendo hasta que, pues, un buen día se acabó el ciclo. No, yo entiendo que todo en la vida, todo lo que sube, baja, todo lo que entra, sale y todo lo que empieza, termina. Pero no está muy extraño que se haya terminado una vez que tu hermano murió. Pues mira, en su momento quise, no sé, justificar, porque sabemos que la televisión es así. Los proyectos de repente, pum, se acaban a la semana y no hay explicaciones, ¿no? Simplemente no Sí, funcionó. hay que traer la maleta ligerita para Sí. que no te cueste mucho cargarla, ¿no? No era la primera vez que me ocurría algo así. Y lo que me pareció un poco extraño es que yo estaba en el mejor momento del extremo. Uno se da cuenta, ¿no? Con la reacción, la respuesta del público. Yo hacía todas las ventas del programa, todas las entrevistas, la lleva Alex. Y yo decía, bueno, ya estoy creciendo, me están tomando en cuenta. Y de repente, una llamada, vámonos al área de talento. La directora me dice, pues hasta aquí llegaste. Y yo, ¿hay algo más para mí entonces? Pues no, son cambios estratégicos y por lo menos en 6 meses no va a haber nada. Yo estaba pagando la hipoteca de mi departamento en ese momento y dije, no, pues yo no me puedo quedar sin trabajar 6 meses. Entonces, pues bueno, me fui. Dije, pues si no hay nada para mí, habrá que buscar en otro lado. Eso fue a principios de enero del 2025. Daniel acababa de reingresar al hospital y dije, bueno, me voy a quedar a hacerle compañía hasta que Daniel salga, ¿no? de esta última hospitalización. Y fue justamente la hospitalización de la que ya no salió. Entonces me quedé 6 semanas con él día y noche, pero fue el mejor regalo que me pudo haber dado la vida. Hoy doy gracias de haber perdido ese proyecto porque me regaló 6 semanas de vida de mi hermano. Y yo hubiera pagado lo que fuera, Gustavo, por lo que viví con él. Por las pláticas en el hospital, por las carcajadas en su momento, porque hubo un momento en el que estaba en recuperación. No todo era tan tétrico. Él entró al hospital, pero había fecha de salida. No sabíamos que se iba a ir en esa misma hospitalización. Entonces, pues, tuvimos muchas pláticas día y noche. A Daniel no le gustaba estar solo, entonces yo me quedaba con él. Y yo era el familiar autorizado, la cara ante el hospital para cualquier cirugía, cualquier cosa que se tuviera que hacer. Por lo tanto, no me podía despegar de ahí. Se ha manejado que si la exmujer fue la que estuvo con él. Es una mentira, porque el que estuvo con él día y noche fui yo, porque yo era la persona que estaba autorizada por el hospital, ¿no? Entonces, me quedé con él esas últimas 6 semanas y pues después de eso vino el luto, ¿no? Los meses que le siguieron, que fueron durísimos. ¿Cuánto tiempo estuvo Daniel enfermo? Daniel estuvo enfermo 2 años. Ok, ¿lo recuerdas cuando se enfermó? Me acuerdo perfectamente. Hago una de todo. pausa. Él es Alex Bisoño, regresamos.
¿De qué murió Daniel Bisoño? Daniel murió de cirrosis hepática no alcohólica. Ese fue, pues, digamos que, esa fue la enfermedad, el nombre correcto. Daniel se enfermó, por lo que nos platican los especialistas, principalmente de llevar una vida con malos hábitos, porque Daniel no hacía ejercicio, Daniel no tenía horas de comida. De unos años para acá empezó a padecer ansiedad, entonces eso no le permitía dormir. Dormía muy pocas horas y las mal dormía. Entonces su cuerpo pues, no se recuperaba en ningún momento. Y hacía teatro también. Trabajaba todo el tiempo y siempre con mucho estrés y con muchas angustias, parte de esa ansiedad en la que vivía, ¿no? Siempre tenía miedos, siempre. Todo el tiempo nos externaba que tenía miedo que le quitaran el teatro, que si en su trabajo de repente ya no le contestaban los mensajes, entonces él creía que estaban enojados con él. Entonces, todo el tiempo estaba preocupado. Obviamente todo esto... Ese estrés es de la fregada. Claro. Y sabes también el estrés que puede matar a alguien. Daniel tuvo también muchos problemas de sobrepeso en su vida y constantemente hacía dietas y dietas mal hechas, ¿no? Porque siempre le compartían, oye, te voy a dar una dieta keto y la dieta de la luna y la dieta de no sé qué, y él quería hacer todas, ¿no? Porque quería estar delgado. Y eso también era patear al hígado cada vez que hacía una dieta, porque además no la hacía al pie de la letra. También se automedicaba mucho, ¿no? Para el dolor de estómago, para el dolor de cabeza, para el no sé qué. Él se reía mucho de eso porque nos íbamos de viaje a Estados Unidos y todos íbamos de compras y él se metía a las farmacias. Y yo decía, él decía, mientras hacen su shopping, yo hago el mío. Y él se metía a las farmacias a comprar toda clase de medicinas porque siempre traía para todo, para las agruras, y eso es malísimo también para el hígado. Se fue enfermando y no se dio cuenta. Fíjate que yo una de las últimas veces, o quizá la última vez, o de las últimas veces que lo vi en el teatro, y estaba muy delgado. Sí. O sea, yo no veía su programa porque pues, estábamos prácticamente al mismo horario. Y ese día lo vi y le digo, Bisoño, estás muy delgado. Es que tengo 2 años a dieta. Obviamente estaba enfermo, pero ya no lo quería decir él. No sé si no lo quería decir o tampoco estaba no lo sabía. Consciente, claro, porque llegó un momento en el cual, claro, el cuerpo termina por demostrar que hay algo raro dentro de él y a veces es demasiado tarde, ¿no? O sea, yo creo que ya venía enfermo y en algún momento pues explotó y empezó a tener evacuaciones con sangre y empezó a tener ya señales de alarma. Pero pues ya también cuando llegues a ese punto ya es muy tarde para revertir el daño que te hiciste. Se trató en su momento con medicamentos, con tratamientos. Se trató de no llegar a un trasplante de hígado porque pues eso era lo que tocaba, ¿no? El hígado ya no estaba trabajando bien. Y pues lamentablemente no hubo oportunidad. O sea, es impresionante a veces cómo la vida te dice ya no, hasta ahí. Y por más que luchas y tratas y todo, te dicen no, 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 hasta que es no. Porque le pasó cuando creíamos que podíamos revertir el daño al hígado, vino un problema en la vesícula. Y cuando creímos que todavía podíamos salvar el hígado, vino una infección en la zona en la que le quitaron la vesícula, que se fue a los pulmones y todo eso lo empezó a descompensar hasta terminar dando por inservible su hígado. Mira, yo lo decía. Si uno se siente mal, te duele la cabeza y se fregó todo el día, te da gripa o te da COVID y estás una semana, te sientes de la fregada. Bisoño estuvo más de 1 año internado, ¿no? Sí. Ya no era vida tampoco. O sea, qué cosa. Pero yo te quería preguntar, ¿cuál fue el primer síntoma de Daniel Bisoño que se sintiera mal? ¿Lo recuerdas? Sí, Daniel empezó a tener evacuaciones con sangre. Ok. Ese fue el tema. Fue al médico, todavía ese día se fue a trabajar, fue a hacer teatro, pero él se sentía muy débil, se sentía cansado, mareado, y así dio función. Creo que dio 2 funciones, en ese momento estaba en Lagunilla, mi barrio, y al día siguiente... Que salían calzones. Sí. Sí, que salían calzones de la obra, claro, me acuerdo. Ahorita. Sí, justamente. Y al día siguiente, pues, se fue al hospital a hacer todos los estudios necesarios y ya no lo dejaron salir. Le dijeron, no, espérate, esto no es normal, ¿no?
Y ahí se dieron cuenta que había también un daño en el hígado. Le hicieron obviamente O sea, ahí estudios de todo. en ese primer internamiento es cuando se dan cuenta. Sí, porque resulta que se dan cuenta que el hígado está dañado porque ahí es en donde se dan cuenta que las venas que inyectan sangre al hígado, que son estas, ay, se me fue el nombre, pero varices esofágicas son unas venitas que inyectan sangre al hígado y que como el hígado ya está cirrótico, está duro, está más chiquito, más compacto, ya no permite fluir sangre y entonces la sangre se regresa y se revientan como globitos. Y ahí te puedes desangrar. Y si te toma dormido y no te das cuenta, ya no despiertas. Afortunadamente en ese momento se dieron cuenta y lo intervinieron. Entró directamente al quirófano, pero ya después de ahí ya no paramos. Me acuerdo que antes lo habían operado de las hemorroides y era muy simpático como lo comentaba él. O sea, pues uno se reía, ¿no? Pues tampoco, o sea, lo decía de una manera tan chistosa que no me acuerdo cómo se hace el garapiñado o el azteca, no me acuerdo qué, pero era muy simpático porque sacaba un chiste de una desgracia, tragedia. de una tragedia. Sí, creo que esa era una de sus principales habilidades. Él siempre decía, hay que burlarse de uno mismo para que cuando los demás se burlen de ti, pues no te afecte, ¿no? Si tú te empiezas burlándote por ti, vas a ser feliz toda tu vida. Esa era su forma de pensar. Y mira que lo hizo, porque durante 2 años retó a la muerte en 11 hospitalizaciones, Gustavo. Lo retó y le ganó. Lamentablemente la última ya no se logró, pero sí salió vencedor en su mayoría. Yo creo que gracias a Dios se logró porque, como lo acabas de decir, no era vida. No. Estaba hecho pedazos. Él sufría el desgaste físico, emocional, mental, Sí. y el desgaste de ustedes, el desgaste y la angustia de su hijita, de Micaela. Regreso. 11 veces estuvo hospitalizado. 11 veces. Y las 11 de muerte. Sí, fue demasiado sufrimiento, fue demasiado aguante para él. Pero pues ahí se notó, ¿no? Sus ganas de vivir, de permanecer aquí con nosotros, de regresar a trabajar. Pero como te digo, cuando la vida te dice que no, pues es no, porque tenía todo. Teníamos toda su familia que lo estábamos apoyando, tenía cartera abierta para cualquier cosa que necesitara en el hospital. Él tenía todas las ganas de vivir y pues, tenía todo. Y la vida no le dio una oportunidad. Yo creo que aquí hay personas muy afectadas. No quiero decir que tú no estés afectado, que tu hermana no esté afectada, pero creo que hay 2, 3 personas directamente y mucho más afectadas, que era tu mamá, doña Araceli, que se nos adelantó, Así es. tu papá, don Concho, Don Concho, ¿verdad? Don Sí, Concho. Don Concho. Se llama Daniel, pero le decimos Concho, de cariño. Ok, y tu sobrina, la hija de Daniel, Micaela, ha de haber sido sumamente doloroso para ellos 3 todo esto, ¿no? Pues mira, a mi madre le escondimos la enfermedad de Daniel hasta donde pudimos. No queríamos que ella se enterara. ¿No preguntaba por Daniel? Sí preguntaba, pero nosotros le decíamos que tenía otra cosa y que se estaba haciendo estudios. Su última, bueno, en la hospitalización en la que mi madre murió, porque Daniel entró al hospital por un tema muy delicado, con una infección en pulmones y demás. Lo tuvieron que intubar y un procedimiento brutal. O sea, desde un principio nos dijeron que lo más seguro es que no iba a salir vivo. Nosotros tratamos de que mi mamá no se enterara porque estaba mal de salud. Mi papá es hipertenso, los 2 de la tercera edad. Pues no queríamos más riesgos, no queríamos otro delicado en el hospital, ¿no? Entonces los 3 hermanos llegamos a ese acuerdo, principalmente orquestado por Daniel. Fue el que dijo, por favor, no le diga nada a mis papás. Lamentablemente mi mamá se enteró. Y lo más triste de todo, Gustavo, es que mi mamá ya no tuvo la oportunidad de salir corriendo al hospital, a abrazar a Daniel, a decirle aquí estoy. Daniel fue el primero en todo, fue el primer hijo, el primer nieto, el primer sobrino en la familia, el primer niño de toda la familia, el más amado.
Y para mi madre, que fue su primogénito, imagínate saber que se está muriendo en el hospital y que ella está amarrada con suero, oxígeno y todo a una cama y que no puede salir corriendo a ayudarlo o por lo menos acompañarlo. De ahí me la llevé yo al hospital, se me puso mal y a los 2 días falleció, con ese dolor. ¿Pero ¿no? por qué dicen que tú fuiste el culpable de su muerte? No, mira, todo lo que se ha dicho de mí, Gustavo, son ganas de hundirme. Esa es la realidad, son tonterías. Fíjate, en su momento dijeron que nosotros no habíamos cuidado bien a mi mamá. ¿Qué sucedió con todo esto? Aquí hay una realidad. Daniel pidió que mi mamá no supiera. Se enteró, curiosamente, por el programa en el que trabajaba Daniel. Ellos fueron los que ventilaron la información sin consultarnos. Imagínate lo delicado. Y 2 días después muere mi mamá porque se pone mal. Ella ya venía delicada, pero se pone mal. Y yo esto, como te lo estoy platicando, lo platiqué en una entrevista. Cosa que le enfureció, entre muchas otras cosas que le han enfurecido, a la ex jefa de Daniel. A Pati Chapoy. A Pati Chapoy. Y desde ese momento ya no haya cómo destruirme. Esa es la realidad. Han inventado cualquier cantidad de cosas. Para empezar, dijo que no cuidábamos a mi mamá, cuando para empezar, entre Daniel y yo pagamos un seguro de gastos médicos mayores para mi madre. Gracias a eso tuvo la mejor atención en todo momento, los medicamentos, terapias, hospital, todo. Entre los dos, 50 y 50. Para Daniel, que tenía un salario más abultado que el mío, pues era un poco más fácil pagarlo. Pero para mí representaba muchos meses de trabajo pagar ese seguro. Y lo hice por amor a mi madre. ¿Qué sucede? Que, insisto, se molesta la señora de que la exhibo, porque así fue, porque no tocó base con la familia, porque no nos consultó, y mi madre se muere. Entonces ahora argumenta que nosotros fuimos, que se murió porque nosotros no la cuidábamos, no por su culpa. Cuando mi mamá vivía con todas las atenciones, mi hermana simplemente se salió de trabajar para poder estar 24/7 con mi madre cuidándola. Yo no vivía en esa casa, yo soy independiente desde hace 25 años. Entonces, a mí que me menciona, está diciendo que yo que vivía en esa casa no la cuidaba, pues yo no vivía ahí. Yo visitaba a mi madre, yo aportaba, pagaba lo que tenía que pagar y hacía lo que un hijo que adora y amaba a su mamá haría. Oye, pero ya acusarte de robarle las cosas a tu brother, a tu hermano, entrar a la casa y robar, está muy cañón eso, ¿no? Pero si te das cuenta, a eso se ha dedicado la señora. Acusarme de todo lo que le pasa por la cabeza o lo que le dice la exmujer, que es la que trae pleito con nosotros. Claramente hay un deseo de destrucción en mi contra, porque daba entrevistas, porque platicaba con los medios, porque para mí Daniel Bisoño era una persona que le pertenecía al público, como él lo decía, su público querido. Yo no tenía por qué pedirle permiso a nadie, yo ya ni siquiera trabajaba en Televisión Azteca. Si a mí me agarraban en un aeropuerto, ¿por qué les voy a pedir permiso a ellos de hablar de la salud de mi hermano? Si me están preguntando cómo está, yo voy a responder. Yo fui reportero 10 años de mi vida, yo sé lo que es estar tras la nota y a mí no me van a decir qué debo decir y qué no debo de decir. Estoy hablando de mi familia, pero eso les molestó muchísimo. Que le enchiló mucho que viniera esa imagen, ¿verdad? Sí, por supuesto, específicamente contigo. Seamos honestos. Pero a mí me tiene sin cuidado, porque yo no lo estoy haciendo. Mira, yo nunca he obtenido ni beneficio económico, ni me ha hecho más famoso, ni me ha dado proyectos. Yo no estoy en busca de nada de eso. Yo estoy en búsqueda de hablar de mi hermano, de que la gente conozca el extraordinario ser humano que era fuera de su personaje y platicarle a los medios la situación que vivimos como familia. Lo que pasa es que les molesta que no tenga la exclusiva allá, pero ¿por qué tendría que ser de esa forma? ¿Me explico? Pero a lo que voy, y perdóname rápido nada más, Sí, todas estas acusaciones... Es tu programa, amigo. Muchas gracias. No, es que se me acusó de robo, por ejemplo, cuando eso fue una mentira absoluta. En primera, porque yo no tengo esa educación, yo no tengo esa necesidad. O sea, mira, si yo fuera un ratero, pues me robo los carros, las pantallas y todas las cosas de valor. No me meto a robar una cafetera. O sea, eso es son ganas de sobajarme, de decir, jodido, fuiste por una cafetera y no fuiste por lo caro, fuiste por ropa interior y todas esas cosas con las que me han querido pisotear. Claramente es una mentira porque
como te lo dije en un principio, fuimos educados por los mismos padres, con los mismos principios, y yo no necesito absolutamente nada de mi hermano. Si nunca necesité de él profesionalmente hablando, mucho menos ahora irle a robar a un muerto, y mucho menos a mi hermano muerto, ¿no? Pero fue una manera de quererme destruir, quemarme en los medios de comunicación para acabarme la carrera, como lo han intentado con mucha gente y lo han logrado. Lo que pasa es que no contaban con que yo no me iba a dejar y que iba a venir a estos espacios a defenderme y a exhibir la clase de personas que son. Esa es la diferencia. Pero se me acusó de eso, se me acusó de flojo, que no trabajo. A la señora le consta que trabajé 17 años en TV Azteca ininterrumpidos, casi sin vacaciones, Gustavo, porque tú sabes que hasta para tomar vacaciones la piensas dos veces porque dices, claro, no me vayan a poner a alguien en mi lugar y ya no regreso. Y ha pasado. Ha pasado. Entonces ni vacaciones agarraba. O sea, y yo trabajé hasta el día que Daniel murió. 4 semanas antes de que muriera Daniel. Oye, y he oído que dices que si siguen en ese tenor vas a revelar secretos que sabes hasta del clan Trevi Andrade. ¿Sí sabes cosas? ¿Tú qué querés, Gustavo? No sé, quiero saber. 29 años trabajó Daniel. Yo no provoqué este problema. O sea, fíjate, y que quede muy claro una cosa, Gustavo. Cuando muere Daniel, yo lancé un comunicado porque nos cerraron la casa de mi hermano, a la que siempre tuvimos acceso, con las cenizas de Daniel encerradas. La exesposa no sabía ni en dónde estaban las cenizas porque no le importaba. Cuando le hablamos y le dijimos, oye, por lo menos entréganosla. No, aquí no están. No, ¿cómo no? Ahí están, ahí las dejamos. No, aquí no están. Y nos dejó de contestar. Claro que saqué un comunicado diciendo, oigan, espérense, las cenizas están ahí, y ya me di cuenta de cuál es la intención de la exmujer, que fue aborazarse con lo que Daniel dejó, ¿no? Ese fue el problema, pero un problema familiar. ¿Qué se tiene que meter la otra señora? Ella no pertenece a la familia. No entiendo. Ella no es nadie para emitir un juicio de nada. Sí, nada. porque dice que iba a cuidar a Micaela, ¿no? Sí, exhibiéndola en su programa de televisión todo el tiempo. Fíjate, otra contradicción. A mí como tío me prohibieron subir una fotografía con mi sobrina a mis redes sociales. No queremos la imagen de la niña, hay que cuidar los derechos del niño, hay que cuidar. Ah, pero que no fuera ventaneando, porque ahí sí, la niña partiendo pasteles, rompiendo piñatas. Parecería que había un contrato como de exclusividad con ellos. Por eso no querían que yo sacara imágenes de la niña. Es absurdo. Ahí hay un acuerdo raro de defensa, de unión entre ellas, entre la ex mujer y la ex jefa de Daniel. Hay un acuerdo que yo no entiendo y no les interesa si tienen que destruir a la familia, pero no lo van a lograr, porque yo me convertí en la cabeza de la familia y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para defenderla y para defender el honor y para defender el honor y los últimos deseos de mi hermano. Tú hablaste con el Liz que estuviste 6 semanas, sí, las últimas 6 semanas de vida de Dani Bisoño. ¿De qué hablaban? En las noches, ¿de qué hablaban? De todo. Mira, por ejemplo, pasábamos mucho tiempo juntos y veíamos muchas películas y a Daniel le encantaba, era un amante del cine. Yo también estudié
cinematografía, entonces platicábamos mucho de eso. Pero también hablábamos... Pero del cine hablamos todos, Sí. o sea, acá lo íntimo. No, bueno, no, platicábamos pues principalmente de él, ¿no? De su situación laboral, por ejemplo, de sus miedos. De alguna manera, Daniel tenía su psicólogo, pero pues estando hospitalizado era muy diferente, muy complicado recibir terapia, ¿no? Entonces, yo creo que también se desahogaba mucho con nosotros. Todos sus miedos, sus angustias, sus preocupaciones. ¿Qué le daba miedo? ¿Qué le daba miedo? Perder el trabajo. Su principal miedo era morir. El segundo, perder su trabajo. Constantemente nos decía que ¿Lo amenazaban? posiblemente. Posiblemente, porque el miedo que él tenía no era normal. O sea, porque estar enfermo y todo que te amenazan, pues está... Yo creo que, mira, no lo sé, o sea, a mí me escribía, aparte de la gente de su equipo, y me preguntaban mucho por Daniel, y aparentemente había un apoyo, pero no lo sé, el miedo de Daniel no era normal, y obviamente eso no era de ese momento, era de mucho tiempo atrás. O sea, había un terrorismo laboral en el cual, pues la verdad es que estando enfermo, pues lo atacaba más porque él decía, bueno, ya llevo aquí 3 semanas en el mismo cuarto de hospital, ¿cuándo voy a regresar a trabajar? Me van a quitar, me van a correr, ¿no? Entonces, no lo sé, pero bueno, platicábamos mucho de eso, platicábamos mucho de mi mamá, ¿no? Que también, pues al final no se pudieron despedir. Y de muchas cosas que pasaban en la familia, cosas de todo un poco, la verdad. ¿Tu mamá Platicábamos cambió mucho. su vida por la de Daniel? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cuéntame eso. El día que Daniel entra a una cirugía y se debate entre la vida y la muerte, y mi mamá se entera que Daniel está intubado y con peligro de muerte, se entera por la televisión, mi mamá empieza a gritar, platicado por mi hermana, obviamente, empieza a llorar y a decir, Ivette, ya viste lo que están diciendo, tu hermano se está muriendo, y le empieza a hablar a Dios, ¿no? Como cualquier madre en una situación así de complicada, y empieza a decir, por favor, llévame a mí, él tiene una niña chiquita, llévame a mí. Y parece que el destino, que el universo la escuchara, porque 2 días se muere, 2 días después se muere, y a las 2 horas de que se muere mi mamá, a mí me hablan del hospital y me dicen, tu hermano acaba de despertar, tu hermano ya está platicando y tu hermano acaba de pedir de comer. Cuando estaba en una situación en la que lo más seguro es que iba a morir. Entonces, pues coincidencia o no, yo se lo quiero atribuir a un milagro. Curiosamente se murieron el mismo mes, por los mismos días. Mi madre muere un 20 de febrero del 2024 y Daniel un 24 de febrero del 2025. Como si hubiera sido un pacto en el que mi madre dijo, por lo menos 1 año de vida más, ¿no? Y nos lo regaló 1 año de vida más. ¿Cómo le das esta tremenda noticia a tu hermano mayor de la muerte de tu mamá? Porque él, Sí. hospitalizado, operado, y la persona más cercana a él, pues eres tú. El día que muere mi mamá, yo tuve que correr al hospital a las 2 horas a ver a Daniel porque se acaba de despertar. Limpiarme las lágrimas, ¿no? De una noticia tan dura. Nos acaba de morir tu mamá. Sí. Dios mío. Pero fue un día totalmente... esa dualidad no la voy a olvidar nunca porque fue la tristeza más grande de mi vida. Mi mayor miedo, perder a uno de mis padres. Pero la alegría de que Daniel se acaba de salvar. De que había despertado y de que estaba saliendo de ese momento tan delicado en el que podía perder la vida. Entonces fue sacudirme las lágrimas, irme al hospital y llegar, fíjate, yo entré al hospital, entré al cuarto de Daniel y me recibió con una pregunta de cómo se llama mi mamá, antes de decirme hola. Y yo sabía que acababa de fallecer, pero yo no le podía dar esa noticia en ese momento a Daniel. ¿Qué Entonces, le dijiste? que mi mamá estaba bien, que estaba luchando, le dije, tú sabes que a Arita le cuesta trabajo caminar, pero ahí va, poco a poco, hay que darle chance. ¿Cómo se llama? Arita. Arita, Así le Araceli. decían a Arita, tu mamá. Y durante una semana, Gustavo, tuvimos que contener esa noticia que fue
la semana más dolorosa de mi vida porque Daniel preguntaba mucho. Tenía una conexión brutal con mi mamá. Siempre, de siempre. Y todos estos días llegaba y le voy a marcar a mi mamá, pásame el teléfono. Y yo, no le puedes marcar porque ahorita le van a dar sus terapias. O sea, quería hablar con ella a fuerza. Y durante una semana lo contuvimos. El día que nos dicen va para terapia intermedia y se va a enterar por la tele o por el celular o por los enfermeros, tienen que darle la noticia, pues tuvimos que ir mi hermana y yo a decirle igual. Llegamos ese día y nos preguntó por mi mamá y pues nos soltamos llorando ya. Ya no hubo necesidad de darle la noticia porque fue un momento de desahogo para nosotros también, ¿no? O sea, una semana conteniendo una noticia tan dolorosa, llorando en el coche, camino al hospital por la pérdida de mi madre, y llegar a ver a Daniel como si nada hubiera sucedido, fue una de las pruebas más difíciles que me puso la vida. Y en ese momento, que ya era el momento de que Daniel supiera, nos soltamos llorando y lo abrazamos. Y Daniel lloró con nosotros y nos decía, no, por favor, dime que no. Y ya, le dijimos, Sarita se fue. ¿Volvió a salir del hospital, Daniel? Después de ese ingreso, sí. De hecho, hasta regresó a trabajar. Porque eso fue en febrero del 2024. Daniel, con mucho medicamento, pero pudo regresar a los foros, al teatro. Nunca se me va a olvidar regresar al foro de Ventaneando y al foro, al Teatro de Lagunilla, era su máximo deseo. Y el día que regresó al teatro nos dijo, quiero que vengan conmigo a mi regreso. Y fue un momento que incluso creo que lo tengo grabado. 5 minutos de pie, el público aplaudiendo el regreso de Daniel. Porque no era el regreso nada más al teatro, ¿eh? Era el regreso a la vida. A la vida, claro. Entonces lloramos todos, lloró él en el escenario, lloró todo el elenco, porque creímos que ya la había librado. Hizo buenos amigos en el teatro, ¿no? Sí, Daniel fue una persona muy querida, la verdad. En todos los proyectos en los que estuvo, a Daniel lo querían mucho. Era un gran ser humano, un gran compañero de trabajo, siempre pensaba en los demás. Entonces, sí, Alejandro Gou, los Masca Brothers, Albertano, bueno, todos los comediantes con los que trabajaba, Maribel Guardia en su momento, bueno, toda la gente que era parte de ese elenco sufrió mucho la partida de Daniel. Lo querían mucho, y Daniel a ellos, por supuesto. Tú estás vivo, Sí. y tú tienes que seguir adelante y tienes que... Este trabajo no es matemáticas, ni es arquitectura, ni ingeniería, donde 2 por 2 son 4 y 5 menos 1 son 4. Aquí es percepción, y la percepción de tu imagen después de una campaña en televisión de desprestigio, Sí. pues está cañona. ¿De qué manera vas a poner las cosas claras? Porque necesitas tener una imagen positiva para que no te... para tener un trabajo, Sí. pues. Tristemente, porque además, después de dos dolores tan grandes, la pérdida de mi mamá, la pérdida de Daniel en un año, y luego toda esta serie de acusaciones, cuando yo estaba en la lona, cuando yo estaba llorando la pérdida de mi madre, porque a mi madre no la pude llorar en su momento porque me volteé a salvarle la vida a Daniel, ¿no? Tuve que vivir los 2 duelos al mismo tiempo, cuando perdí a Daniel. Y todavía tener que defenderme de acusaciones, señalamientos de una persona que ni siquiera es parte de la familia y que le pegó su regalada gana meterse en un problema familiar para acabar conmigo. Ha sido muy difícil porque basta una vez que salgas tú a un programa de televisión, Gustavo, y acuses a una persona para que quede apestado ante los medios, ante los productores, ante toda la gente. Yo todavía salgo a las calles y me encuentro gente que me dice, ay, sí robaste. Y tengo que vivir explicando que no. Imagínate, a 1 año y tantos meses de que Daniel murió.
Y todavía me preguntan, ¿por qué el hermano sale a dar tantas entrevistas que ya no hable de Daniel? No, yo no quiero. Yo lo único que voy a salir a decir de Daniel, y va a ser el resto de mi vida, le gusta a quien le guste, es la persona que fue, el profesional, el ser humano maravilloso que fue, y eso lo voy a contar siempre que me pregunten. Pero claramente de este tema yo ya no quiero hablar. Tengo que salir a defenderme, porque si no, entonces, ¿cómo voy a trabajar? Claro. No. ¿Eres casado? No, todavía no. Tengo una pareja, tengo una novia con la que ya llevo muchos años, y que además ha estado en este momento tan difícil, que ha sido mi mayor soporte. Pero con ella no. Quédate. Sí, pero ya yo se quién aguantó soy, esto. yo quién soy para dar consejos de esos, pero mira, hay que cambiar las cosas porque es este matrimonio en las buenas y en las malas. No, en las buenas no, en las malas. Claro, en en las buenas están todos. Y en la salud no, en la salud no, en la enfermedad. Cuando en la libertad y en la cárcel. Cuando en la salud y no, en la cama. Eso es donde se valora a la gente y se sabe quién es. Sí, mira, yo siempre lo he dicho, en una situación como esta, no es fácil estar con un cuate como yo, que está deprimido, que se le está cargando la fregada por la muerte de su mamá, por la muerte de su hermano, que tiene que estar saliendo a darle explicaciones, que fue acusado de robo, o sea, que está deprimido todo el día porque tuve momentos así. Imagínate el hate en su momento cuando me acusaron de robo, de flojo, de querer una herencia que desde el día 1 sabíamos que no era de nosotros. Era de mi sobrina desde el día 1, tan solo porque la ley lo dice. Olvídate si yo la quería o no la quería. En segunda, bueno, Daniel nos dejó claramente estipulado que todo lo que él había formado en su vida, que había obtenido, era de la niña. Y así va a ser. Pero queremos que sea de la niña. No queremos que se lo gaste nadie antes. Ese es el tema. O sea, Cristina, que no se lo gaste. Sí, porque desde el día 2 que murió Daniel, se acercó con la familia a decir que quería vender las casas, que porque no las podía mantener. Pero ese es el argumento. Daniel, en vida, a ella y a nosotros nos dijo, esas casas que sirvan para rentarse, para que no le falte nada a mi hija hasta que ella sea mayor de edad. Una casa que rentas en el Pedregal, en Morelos y las propiedades que tenía, oye, puedes obtener un buen beneficio mensual para que la niña viva a todo dar. La escuela ya está pagada hasta la universidad por un seguro que dejó Daniel. Exacto. Entonces, no es que no la puedan mantener, es que allí hay un doble objetivo de tener el dinero para hacer con él no sé qué cosa. Entonces es lo que nosotros no queremos, que la niña cumpla 18 años y que la niña herede lo que su papá le dejó. Ya si la niña decide regalárselo a su mamá, es su problema. Este muñequito que está aquí, que tú lo traes, sí. Por cierto, ¿qué es? Mira, traigo dos cosas muy importantes para mí que son como amuletos. Este muñequito es un muñeco que yo mandé a hacer de Daniel. Es un muñequito hecho a mano, pero más allá del muñequito, bueno, trae el vestuario de un programa de televisión, que además así lo pedí, en el que él participó, y tiene, con inteligencia artificial, grabamos una serie de mensajes que él me dio en vida. Entonces, mira. Ale, ánimo, no permitas que nada ni nadie te derrote. La vida es hermosa para detenernos a llorar. Disfrútala, triunfa y no te detengas. Recuerda que siempre viene lo mejor. Felicidades por tu manera de chambear. Arita y yo siempre te ayudaremos a cumplir lo que te propongas. Estamos cerquita de ti, más de lo que tú crees. Te quiero, Ale. Cuando Daniel muere, mando a hacer tu mamá, 3 figuritas así. Tu mami. Arita es mi mami, sí. Y al final, bueno, pues es... Mandaste a hacer tres figuras de Daniel. Tres bonitos. Sí, una para mi papá, mi hermana y mi sobrino, una para Micaela y una para mí. Y cada uno tiene mensajes que Daniel nos decía. Ese es el tuyo. Este es el mío. Ok, y los otros, el de tu papá, lo tiene tu papá. El de mi papá lo tiene mi papá y el de Micaela lo tiene Micaela. El de Micaela, cuando Daniel estuvo a punto de morir, un año atrás de que falleciera, él redactó una carta que se quedó en su celular guardado. Y yo mandé a hacerla en viva voz de Daniel
y se la puse al muñequito para que la niña lo escuchara de la voz de su un papá. muñeco igualito a este. Igualito, con otra ropa. Y, Ok. sí, y también me traje... Oye, y espérate, y esta mariconera, bueno, así le digo yo, Sí, mariconera, a esta bolsita que se usa, yo tengo una similar, pero pues, mi mariconera, esta mariconera, ¿qué onda? Mira, esta mochilita se ha vuelto Mochilita, como... gracias. Sí, gracias, mochilita se ha vuelto como mi... Pues sí, mi amuleto de la suerte, por así decirlo. Daniel, cuando entra al hospital por última vez, pues obviamente no pueden entrar con accesorios y cosas personales, entonces se lo dan a la familia para que lo resguarde. A mí me dan la mochila con la que él llega y fallece en esa última entrada al hospital. ¿Qué traía o qué trae? No la he tocado, tal cual así como la dejó, pero trae, por ejemplo, trae su loción, trae su cartera con su licencia, con sus tarjetas. Fíjate que Daniel, cada vez que caminaba por la calle, señoras se le acercaban y le daban estampitas de la Virgen de Guadalupe. San Juditas y la Virgen, Y la ¿no? Virgen. Y todo lo iba guardando aquí en su cartera, ¿no? Como una cábala de decir, bueno, toda la gente que ve el programa me quiere vivo, ¿no? Claro. Entonces, todo lo cargaba aquí y en su mochila. Acá tiene más su pasaporte, su maquillaje, ¿no? Con el que se maquillaba Sí, no, antes de pues entrar. era un personaje, un artista, un personaje de la televisión, pues, Sí, del sí. teatro, Sí, era antes de entrar a Ventaneando, trae sus gotas para los ojos. para el ojo blanco. Sí, cremitas y todo lo que traía en ese momento no lo he querido mover. Oye, amigo, pues está muy qué bueno que lo tienes tú, pero lo tiene que tener Micaela. Claro, esa es la tirada. Pero ¿cómo se la voy a dar si no tengo ni manera de verla? A mí me encantaría en su ¿Tienes momento... prohibido verla? Prohibido desde hace un año. Sí, en este momento no hay manera de tener acceso a la niña. En su momento fue la moneda de cambio, así como se lo hicieron a Daniel en vida en diversas ocasiones, principalmente en el divorcio. Ahora, O sea, fue chantajeado por la esposa para... sí, en varias ocasiones. En varias ocasiones, Mira nomás. pero la última vez fue la del divorcio, ¿no? Que se llevó a la niña y le dijo, ¿quieres volver a ver a la niña? Me tienes que firmar este convenio con todas las cifras y todo lo que a mí me conviene. Y Daniel tuvo que acceder casi a todo porque lloraba por la niña. Durante meses no supo nada de ella. el amor de la vida de Daniel era- Definitivamente fue Micaela. Entonces, sí fue y ahora actualmente pues es la moneda de cambio también conmigo. Oye, Daniel ya se adelantó, tu mamá se adelantó, pero tiene la responsabilidad moral de cuidar a tu papá. Sí. Mucha suerte en eso. Muchas gracias. Lo tienes que- Lo estoy haciendo y lo estoy haciendo muy bien. Y a la verdad. Micaela, Cuando hay amor de por medio, las cosas salen naturales. Ni manera. El trabajo me ha llegado, no tengo ningún problema por gracias eso. a Dios. Sigo apoyando a mi padre. Y bueno, a Micaela yo espero pues, que la vida me la vuelva a poner enfrente en algún momento, que las cosas puedan llegar pues a una negociación, si es necesario. Insisto, sí, quizás yo debería de callarme para poder ver a la niña, pero mi dignidad, mi reputación, que la han Y pisoteado tu sin buen pensar, ¿quién la va a nombre. defender? Claro. Oye, quiero ser un romántico, pero ya dale un primito, una primita a Micaela, ¿no? Pues sí, estaría padre, nada más que el primo que tiene tampoco la puede ver, entonces El hijo de tu hermano. el hijo de mi hermana. Sí, mis pleitos con la mamá de la niña salpican a todo el mundo, lamentablemente. No es algo entre ella y yo. Lamentablemente ella se desquita con todo el mundo y es una manera de presionarme o de quererme presionar a mí, ¿no? Si no te callas, tampoco tu papá ve a la niña. Entonces, pues, ya está todo muy platicado con mi familia. Yo no doy ningún paso sin platicarlo con mi padre y con mi hermana. Ellos saben perfectamente que estoy aquí y me apoyaron y se emocionaron muchísimo porque además les encanta tu programa. Muchas gracias. Entonces, pues bueno, yo seguiré defendiéndome cuantas veces sea necesario, porque además tengo la responsabilidad, como bien lo dijiste, de sacar adelante a mi familia, a la familia que ayudábamos Daniel y yo. Ahora, pues lo tengo que hacer yo solo y para eso necesito chambear.
Alejandro Aguilar Bisoño. Así es. Que ese es tu nombre completo. Hoy no vino Alex B, Alex B, Alex Bisoño, vino Alejandro Aguilar Bisoño. Sí. Gracias por ser tan claro y gracias por estar aquí. Gracias, Hasta siempre. Gustavo. Encantado de la vida. Muchísimas gracias por invitarme y darme oportunidad de desahogarme también, porque esto es catártico también. Esa es tu casa, gracias. Gracias. Él es Alex B, Alex Bisoño, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted su amable presencia próxima semana, mismo horario, mismo canal. Tenemos otro minuto que cambió mi destino sin censura. Muy buenas noches. Muchas gracias. ¡Bravo! Drogas, prostitución y lodo, el medio artístico, Aida Cuevas. Un poco de todo, no, claro. Tuve una racha muy importante de mi vida donde pues canté para reyes, para presidentes, expresidentes, para todo el mundo. Me llevaban para Esto es México, Aida Cuevas. No te pretendía, no te tiraba la onda. Y cuando Juan Gabriel se entera que me caso, fue cuando empezó a pretender. Dijiste, Uriela la actriz, hiciste una cara así de... Ha sido la peor experiencia de toda mi vida. De toda mi vida. Te violentaba, te pegaba. Tuve una boda espantosa, un matrimonio espantoso, que no se lo deseo a nadie. Yo a finales de estar para divorciarme, para dejarlo, yo dormía con un cuchillo. ¿Te lo habías Sí, encajado? yo creo que sí. Te digo la verdad, le doy gracias a Dios porque sí lo hubiera hecho. ¿Pensaste que este cuate te iba a matar? Sí, porque hubo ocasiones que no nada más eran golpes, eran ahorcamientos. Hablaba mucho con Juan Gabriel, mucho, le platicaba todo lo que me hacía y me dijo, véngase a vivir conmigo, nos casamos, mi reina, si eso es lo que usted quiere, pero su vida corre peligro. Él fue el que me abrió los ojos y dije, pues sí. ¿Era Dije, alcohólico? yo creo que era algo peor. Era drogadicto. Sí. Dices lo de Juan Gabriel, Carlos se empieza a burlar, tú te enojas. No sabes cómo me ha dolido, porque para mí Carlos era mi hijo chiquito. No entiendo el odio que me tiene. No entiendo tantas mentiras que ha dicho de mí. Una demanda de su hermano Carlos Cuevas. 26 millones de pesos me está demandando alguien que me ha hecho daño toda la vida. No, eso no puede ser. Se me caía el mundo. ¿Sabes la tristeza de ver que tu propio hermano, tu propia sangre, a quien ayudaste, a quien criaste casi, te trate así? Muy doloroso. ¿Sabes? Ha sido un golpe tan duro como la muerte de mi madre, de mi hermano, de mi padre, y ahora de él, que aunque no esté muerto físicamente, para mí lo está en mi corazón.